Y vamos a empezar hablando con una persona a la que conocemos muy bien. Él es Álvaro Gómez Rey, entrenador de fútbol, coach y periodista, todo en uno. Se define a sí mismo como una persona innovadora, optimista y soñadora que siempre se ha sentido impulsado por el deporte. Como deportista, descubrió un contexto estimulante donde desarrollar su talento y habilidades, donde ver el crecimiento diario como algo inherente a los seres humanos y además aprender valores fundamentales como son el esfuerzo, el respeto y la humildad. Con el tiempo, sin embargo, la vida hizo de las suyas y tuvo que retirarse de los terrenos de juego. En su interior sintió que no había podido alcanzar su máximo potencial y que le faltaban habilidades, herramientas o ayuda para ello. Esto le llevó a ser entrenador de fútbol para seguir unido a su pasión y ayudar a otros a alcanzar su mejor versión. No sin antes tener que luchar, eso sí, contra los límites y prejuicios que impone la sociedad para alguien que quiere trabajar en algo diferente. Desde entonces no ha dejado de trabajar para llegar a dedicarse profesionalmente a lo que realmente le gusta, a la pasión de su vida. Después de formarse en la parte deportiva, más en la futbolística, ha puesto el foco en colocar a la persona en el centro de todo. Y es que tras sus años de experiencia se ha dado cuenta de que para que alguien saque lo mejor de sí mismo, tiene que conectar primero consigo mismo. Y de hecho este cambio de enfoque es el que le ha llevado a él mismo a conectar con la mejor versión de sí mismo y a disfrutar más del camino. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal estás? Buenos días, Marta. Buenos días, Andrea. Todo bien, de lunes, como decías tú, pero a mí los lunes me gusta porque como me gusta lo que hago, tengo suerte, entonces de lunes pues vamos a por la semana y vamos a por ello y nada, encantado de estar aquí con vosotras. Encantada de tenerte con nosotras, de verdad que es un placer. Y bueno, a mí me gustaría que nos comentaras qué tienen que ver, cómo has unido en tu vida el fútbol y el coaching. O sea, cuéntanos un poquito esa trayectoria, ese inicio del proyecto, tus comienzos, cuéntanos. Pues yo desde bien claro tuve en la mente el ser entrenador, sobre todo a partir de un momento donde yo veo que como jugador pues no voy a vivir de eso porque las condiciones no me daban, además tuve una lesión de gravedad y demás. Gracias a esa lesión de gravedad me puse a leer más sobre el entrenamiento de fútbol, sobre los aspectos técnicos del entrenador y me le gustó todavía más lo que leía y al final cuanto más sabes de algo, más te gusta. Mm. Entonces me metí mucho en esa parte de ser entrenador y se me metió en la cabeza y fue mi objetivo desde el minuto uno. Me empecé a formar, como hablabas tú en la presentación, en los temas futbolísticos y cada vez veía que cada libro que leía, que cada formación que recibía en este aspecto, pues sí, me sumaba, pero cada vez me sumaba un poquito menos, ¿no? Los primeros libros me abrían un mundo entero porque no sabía nada, pero cada vez me abría menos. Y yo tenía la mosca detrás de la oreja de, ya, pero es que tiene que haber algo más, no solo lo futbolístico, y a través de un gran amigo mío, como es David Dóniga, que bueno, ha sido segundo entrenador en primera división, etcétera, Sí. me dijo, oye, he hecho un proceso con un coach y me ha cambiado la vida. Y le dije, pero ¿cómo es esto? Y esto quiero verlo yo también, ¿no? Y tuve un proceso con un coach que es un super coach, que es Sergio Cano, que es el coach de la selección paralímpica de fútbol español. Jolín. Y la verdad que me encantó el proceso, estuve súper a gusto, aprendí un montón de cosas y me gustó tanto que dije, yo también quiero ser coach, aparte de para trabajar como coach, pero también para tener las herramientas para aplicarlas como entrenador de fútbol, que es lo que a mí me gusta. Y ahí es cuando descubrí Darte y nada, allí que fui y la verdad que descubrí un mundo. Si yo la tengo de carrera periodismo, que es verdad que me gusta, pero no es mi pasión como puede ser el entrenamiento del fútbol. Si en las clases de periodismo pues había muchas que estaba al último de la fila y no entendía mucho, Darte era una pasada porque en todas las clases es que estaba alucinando. Así que ahí fue mis inicios en el coaching y cómo lo descubrí. Qué Qué bueno, bien. qué interesante. Álvaro, me llama mucho la atención que obviamente yo como comunicadora, igual como periodista, creo que la habilidad de hacer preguntas la pones muy al servicio del coaching también y de lo que vives con el proceso, ¿no? Y sabemos que de repente, dependiendo del tipo de cliente que tengamos, los procesos van siendo diferentes porque son temas distintos a trabajar, ¿no? ¿Cuáles crees tú desde el coaching que sea el perfil que tiene tu avatar o tu cliente, que en este caso es un futbolista? O sea, ¿cuáles son las barreras con las que encuentras? ¿Cómo es el proceso con un futbolista? Pues habría que distinguir también desde qué parte se trata el futbolista, porque claro, es diferente si lo trato yo, entre comillas, desde la parte del ser entrenador, su entrenador, donde no es un proceso de coaching tan como tal, porque creo que no es bueno, no es beneficioso, aunque puedo utilizar alguna herramienta, obviamente no, pero sería diferente desde la parte de entrenador que desde la parte de un coach deportivo, más específicamente en eso, ¿no?
pero yo creo que el principal déficit o centro de atención debe estar puesto en la gestión de emociones. Creo que en el fútbol es un mundo donde eso no se habla y se habla mucho de echarle garra, de correr y nos olvidamos de una parte tan importante como es eso. Y eso que muchas veces se habla y se dice, no, el fútbol es un estado de ánimo. Ya, pero los entrenadores tenemos herramientas de esto, nos han enseñado en el curso de entrenador. No, no nos enseñan nada de esto. Entonces, pues si estamos diciendo que es un estado de ánimo y no lo estamos trabajando. Entonces, yo creo que iría por ahí. Y luego a lo mejor la segunda parte sería hablar de, claro, al final, como la persona es algo sistémico, es algo entero, trabajar otras partes de la vida, sobre todo esto más en fútbol profesional, donde al final entrenan 1 hora y media, 2, y luego se van a su casa. Y tienen mucho tiempo libre realmente un futbolista profesional. Trabajar otros aspectos de su vida, vale, tú eres jugador de fútbol, pero el resto del tiempo, ¿qué haces, no? Y hacer algo productivo, estar bien con el resto de tu vida para que tú estés bien y puedas enfocarte en el rendimiento. Claro. Una de las cosas que a mí me apasiona mucho esto, porque, bueno, sobre todo cuando son deportistas de alto rendimiento, te das cuenta que al final son un producto, ¿ok? Y los tratan como tal, y muchas veces uno cree que esa libertad que tiene un futbolista es muy limitada, porque en realidad no la tiene. Vive por y para su pasión, ¿no? Y una de las cosas que hablaba en estos días con un chico que también fue futbolista profesional y ahora se va a dedicar al mundo del coaching deportivo era... te toca mucha responsabilidad siendo muy joven también, ¿no? Y muchas veces asumes cosas porque, claro, estás siendo muy joven, estás siendo contratado quizás por un equipo importante, hay una negociación de por medio y al final, claro, cuando te toca toda esa suma de responsabilidades y de oportunidades siendo tan joven, quizás la madurez no está como para ello, ¿no? Empiezan a cometer cualquier cantidad de locura y se olvidan que son personas, ¿no? También, que son seres humanos que están en una fase de su vida que es como fundamental e importante tener ese crecimiento. Desde tu rol como entrenador, ¿cómo ha sido el saber mezclar el mundo del coaching y qué te ha aportado para ayudar a los chicos a tener este tipo de gestión emocional, personal, etcétera? Pues bueno, sí hay que decir que yo ahora mismo no trabajo en el fútbol profesional, por así decirlo, sino en el semiprofesional, donde los jugadores perciben un dinero, en nuestro equipo, por ejemplo, perciben un dinero, pero ellos tienen que tener su trabajo aparte o sus estudios aparte, donde compaginan, donde entrenamos a altas horas de la tarde, por así decirlo, sobre las 8 o las 9 de la noche. Ellos tienen su día donde estudian, trabajan y luego vienen a entrenar y tienen que dar el 100%. Entonces, bueno, al final es verdad que cambia un poco ese matiz, ¿no? Pero yo lo que les intento trasladar muchas veces es la visión de la vida que yo he aprendido gracias al coaching, ¿no? Entonces, pues matices como, por ejemplo, la metáfora del mapa, es decir, que ellos entiendan que cada uno pensamos de una forma diferente y esto hay que aplicarlo en un equipo, como, por ejemplo, los valores y las creencias aplicadas a los equipos, ¿no? Muchas veces, yo soy profesor también en los cursos de entrenador y formo a otros entrenadores y me gusta mucho esto porque muchas veces los entrenadores hablamos de valores y decimos, no, yo quiero un equipo que tenga respeto, que tenga compromiso, etcétera, etcétera. Y como ya sabéis, ¿no? En el mundo de la PNL y del coaching, los valores, si no los bajamos a comportamientos, ¿no? Esas equivalencias complejas, no vale para nada. Entonces también lo hablo con los jugadores y les digo, vale, sí, compromiso, pero ¿qué es el compromiso bajado a comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que yo he aprendido intento llevárselo a los jugadores para un poco cambiar su forma de pensar. Claro. Y que sea... Qué bueno. Y Álvaro, una cosa, a mí me llama mucho la atención porque realmente los deportistas, sobre todo cuando quieres hacerlo ya pues, a un nivel semiprofesional o incluso categorías profesionales, jugáis mucho con vuestro cuerpo y eso hay que cuidarlo, lógicamente. Y también me imagino que cuando tú estás trabajando para un equipo de fútbol que estás acostumbrado a jugar todas las semanas y demás, una lesión puede ser una cosa muy tonta que te lleve a estar retirado 2 semanas y ya está, pero puede ser algo muy gordo, tú lo sabes, y hay futbolistas profesionales, como de hecho el cantante de Pig Noise, que era jugador profesional en el Real Madrid, que han tenido que dejar su carrera por una lesión. ¿Cómo te sientes, cómo te sentiste tú cuando te llegó ese momento y sobre todo, cómo afrontas una cosa así, de decir, voy a tener que dejar algo que me apasiona? ¿Cómo me lo tomo? ¿Cómo se afronta eso? Pues es complicado. Yo creo que depende de la lesión, ¿no? Es verdad que hay lesiones más graves que otras. La mía no me impedía jugar al fútbol,
La mía simplemente era que yo tampoco me veía al mismo nivel que antes y bueno, al final, como yo seguía entrenando cada vez a más alto nivel, tuve que decir o entreno o juego. Y dije, de jugador creo que no voy a llegar a vivir de esto y yo quiero levantarme por la mañana e ir a un campo de fútbol, no quiero ir a una oficina o quiero ir a una redacción, aunque sea periodista, quiero ir a un campo de fútbol. Entonces dije, pues desde bien joven me voy a centrar en ser entrenador. Pero creo que es difícil, creo que hay que ver siempre la parte positiva, porque toda adversidad nos enseña algo, entonces, bueno, hay que centrarse en eso, aunque sea difícil. Yo me acuerdo cuando yo me lesioné, yo tenía 17, 18 años. Ay, qué jovencito. Sí, sí. Y además el partido anterior venía a meter 2 goles, yo no había metido 2 goles en mi vida. Ay, pobre. Y me lesioné en un partido de ligas de municipal, de estas que juegan con los amigos, y al final me lesioné además en un partido de esos, que yo al día siguiente jugaba contra el Real Madrid en juveniles, en aquella, y claro, pues en ese momento no lo afrontas, yo decía, guau, esto es un esguince, ¿no? Y me rompí el peroné y ya fui al hospital, me quité la media del fútbol y claro, vi la pierna así un poco tal, Ay, pobre. y dije, me da a mí que esto no va a ser un esguince. Al principio te pegas el palo, pero bueno, luego ver la parte positiva, en mi caso me sirvió para centrarme más en la parte del entrenador, que luego yo lo pienso ahora y digo, si hubiera seguido jugando, a lo mejor hubiera tardado mucho en descubrir esa otra parte y hubiera tardado más en centrarme y hubiera sido más tarde entrenador, ¿no? Entonces estos años que he ganado, pues mira, me han servido para algo. Entonces, bueno, yo creo que buscar la parte positiva. Ahora tengo un jugador nuestro que, bueno, se ha lesionado la rodilla y a ver qué le dicen, pero puede ser que sea de gravedad y lo mismo le digo a él, ver la parte positiva, esto te va a hacer más fuerte en uno u otro ámbito y a partir de ahí, pues aprovechar esa parte positiva que siempre está. Ahora, si te impide jugar al fútbol, pues es difícil, pero bueno, todo nos enseña algo y seguro que esa adversidad te ha hecho más fuerte en otra parte. Hay que reinventarse al final, ¿no? Sí, no te queda otra. Yo hace 2 años tuve un jugador que por la cadera le dijeron los médicos que no podía jugar más. Bueno, el tío es muy terco, buscó 80.000 médicos hasta que uno le dijo que podía jugar con una rehabilitación, con natación, con tal y cual. Y al final se quedó ayudando al equipo, jugando siempre de suplente, pero saliendo en las segundas partes y acabó resultando determinante para el equipo, porque bueno, era un perfil de jugador que saliendo de banquillo nos aportaba mucho y con muchos dolores, etcétera, etcétera, pero bueno, el tío luchó y ahí estaba ayudando mucho al equipo. Joder, Claro, sí, es que al final es eso, reinventarse, sí, lo que estamos diciendo. Sí, sí, Y hablando de reinvenciones, todos nos hemos tenido que adaptar en este 2020, que a ver si se acaba ya, por favor, que se acabe. ¿Cómo, especialmente en el mundo del fútbol, tú como entrenador, cómo habéis tenido que adaptaros a todas las restricciones? Me imagino que habrá habido mucho tiempo que ni siquiera habéis podido jugar ni entrenar. Sí, el año pasado cuando empieza esto del COVID, en nuestra liga se suspende directamente, o sea, se da por terminada, tal y como has acabado y ya está. No hubo descensos, nosotros no nos tocaba porque estamos en mitad de tabla en ese sentido, pero sí que hubo ascensos. Entonces, bueno, un poco injusto por esa parte, pero bueno, pues iban los primeros y segundo, ha pasado esto, nadie se lo esperaba, pues ya está. Y este año, pues en nuestra categoría, que es la mejor categoría de Madrid, pero no llega a ser ya nacional, tenemos que jugar, los jugadores tienen que jugar con mascarilla, que la verdad que es un fastidio porque al final son esfuerzos de alta intensidad y al final te ahogas. Es verdad que si no tienes un jugador cerca te la puedes bajar un poco y respirar, pero yo creo que es muy, muy complicado, pero claro, no hay dinero para hacer un PCR a todos, etcétera, etcétera, en estos clubes y se está optando por esa medida y luego los confinamientos pues están afectando mucho. Yo, por ejemplo, entreno al Galapagar, que es un pueblo ahí de la sierra, y ahí llevamos, yo no soy de allí, yo no vivo allí, pero voy a entrenar allí, y lleva el pueblo 3 semanas confinado. Entonces, no podemos entrar los que no somos de allí, los jugadores de allí entrenan allí, los otros entrenamos fuera, es un jaleo tremendo. Pero bueno, hay que reinventarse, intentar mantener la forma como sea y luego poder competir. Yo creo que una de las cosas, Álvaro, muy fundamentales e importantes, sobre todo cuando trabajas en aras de motivar y ayudar a otros a cumplir con ese sueño, con ese propósito, es desde dónde parte y cómo alimento yo, cómo estoy yo preparándome para tener ese rol, ¿no? ¿Cómo te cuidas tú a nivel ya profesional? ¿Cómo te trabajas internamente? ¿Cómo te autoaplicas el coaching para ser el mejor entrenador que estos chicos pueden tener? Buena pregunta eso. Yo soy un apasionado de la formación. Me encanta siempre
estar formándome en 1000 cosas. La parte futbolística intento no dejarla de lado, aunque es verdad que ahora mi foco principal no suele estar en ella, porque como os he dicho, pues ya tengo bastantes horas en eso, pero siempre la tengo ahí, charlas con otros entrenadores de más nivel, sigo leyendo entrevistas, etcétera, etcétera. Luego hay una parte que yo le he dado mucha caña y sigo todavía, que es la de comunicación y la de expresión. Y aunque yo soy periodista, yo veía que en mis inicios como entrenador yo tenía un déficit bastante grande ahí, o bueno, un margen de mejora, mejor dicho. Y yo me apunté hace ya 4 años a un curso de oratoria que daban en una sala de teatro, me encantó y a partir de ahí llevo 3 años en improvisación teatral. ¡Qué guay! Entonces, sí, voy a una compañía de teatro, hacemos improvisación teatral y creo que eso me da muchas herramientas a mí para luego comunicar, ¿no? Al final, si yo soy capaz de meterme rápido en una emoción, en otra, de poder incluso actuar en una parte, algún papel, porque te toca para levantar al grupo, para intentar que ellos sientan algo, pues eso me ayuda bastante. Entonces, bueno, siempre intento hacer diferentes cosas para, como tú dices, no solo centrado en el ahora, sino también en, no, es que yo quiero llegar a primera división. Entonces, si paras de mejorar, estás muerto. Lo siguiente que quiero hacer, que estoy ahí en ello, es contratar un vocal coach para mejorar mi voz y poder todavía gestionar eso de mejor forma. Pero bueno, poco a poco. Andrea te lo apaña en un momento, ¿eh? Qué bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer de verdad compartir contigo esta media horita de programa. A vosotras por recibirme y es un placer estar en este programa de Gente Brillante. Así es, así que bueno, vamos a una pausa muy cortita, pero ya volvemos con más de Gente Brillante.